Bienvenidos y bienvenidas, gente hermosa. Entrega de Sin Miedos en la Radio, en esta sección, en esta propuesta que tenemos sobre adolescencia y vida. Y como siempre, recibo a gente de muy a gente muy rica, muy sincera, y en esta ocasión Nicolás me va a acompañar para conversar sobre cómo es la adolescencia en una persona gay, en una persona homosexual. Cuáles son las dificultades, los retos, cómo se pasa, cómo se pasa a esa etapa de la adolescencia tan dura, de por sí lo es, cuando tenemos otro elemento que podría estar condicionando y podría no que la situación fluya. Por haberme ha sido un verdadero gusto tenerte aquí conmigo en Sin Miedos al Buenas tardes con todos, por la invitación. Es un gusto para mí también estar acá y este tipo de espacios para poder compartir las ideas, las historias, aquello que tal vez pueda ser útil para otros. Perfecto. Adelante. Usted puede hablar todo lo que quiera, no tenga temor. ¿Cómo fue tu adolescencia siendo una persona gay? Bueno, habría que contar desde muy temprana edad, 5 o 6 años. Obviamente uno no sabe y no soy homosexual o soy heterosexual, simplemente vas por la vida y vas descubriendo qué aficiones tienes, te gusta aquello y aquello. Pero bueno, dentro de tantos gustos y dentro de todo lo que puede llegar a ser la niñez y la adolescencia, uno también se va dando cuenta qué gustos tienes, hacia qué personas sientes gustos. Y claro, el tema aquí es el siguiente. Los sexuales es total y absolutamente el hecho de que pueden ir por la vida. Si es que es un chico, me gustan las chicas, y viceversa. Sin embargo, para las personas homosexuales es todo lo contrario. Encontramos frente a muros, posiciones de todos los lugares y sitios en donde uno se va desempeñando. Estamos hablando de instituciones. Estamos hablando de instituciones, personas, familia, el sistema en totalidad. Claro, ubicado en los años 90, ¿no? Porque algunas personas me dirán, no, es que eso ya... Algunas de esas cuestiones ya no son así. Pero en vista de que de esto desde la adolescencia, que los 90, los años 2000, era otra realidad. Ahora, pues bueno, se tienen de afortunadamente, pero pues bueno, yo voy a ser sincero con respecto a lo que viví. Entonces, es una discriminación sistemática. ¿Qué quiere decir? Justamente todo el sistema en su totalidad muestra estímulos para que tú, como persona LGBT, te escondas, te refugies, no lo digas porque tienes muchísimo. Los temores vienen desde salir de familia. En ese tiempo no se llama únicamente que te molesten porque eres, ¿no? Obviamente no voy a utilizaban, a veces también se las utiliza en la actualidad, y peyorativos que se a diestra y siniestra. La discriminación viene disfrazada de un montón de formas, ¿no? Desde la burla, el chiste, el decir que vales menos, eres capaz de algo, el que tu futuro va realmente. En esa época en donde aún todavía no estaba, seguía penalizada la homosexualidad, fue totalmente difícil crecer viendo los medios de comunicación comunes y corrientes en donde te presentan la vida trágica del homosexual. ¿Y cuál era la vida trágica? Pues terminaba en prostitución, terminabas en la cárcel, terminabas con enfermedades, terminabas en un médico totalmente discriminado por todo el mundo alrededor. No tenías oportunidades de estudiar, no tenías oportunidades de ejercer una carrera y pues bueno, ese futuro. Entonces, claro, siendo adolescente y con todo esa cuesta arriba y tratando de tus propios miedos, porque decías, bueno, ¿y ahora qué hago? Pero lo divulgo, enfrento a todo eso y me lanzo a un destino así de trágico, o simplemente me refugio en algo. Y pues creería yo que de todo lo que conozco, al menos de mis épocas, refugiamos
nos escondíamos para tratar de salvar, evitar el dolor y tratar un futuro tan incierto y tan proyectado hacia el fracaso y hacia el... Entonces, hay varias formas de mimetismo, resumido en dos grupos. La forma de mimetismo es decir abiertamente, definitivamente fingir y tratar de hacer todo para que no en su tratar de rodearte de personas medianamente aceptarte y no juzgarte ni ponerte en el sillón de culpable. La primera, ¿no? La primera, mimetizarme a través de mentir, de crear un personaje heterosexual al que le gustaban las chicas, que vivía rodeado de mujeres y que no presentaba la más mínima oposición frente a la homofobia. Es decir, y muchas veces me vi forzado a hacer homofobia a chicos que tenían como evidentemente femeninos, es decir, una identidad, no identidad sexual ni identidad de género. No importa. Bueno, hay una tercera, hay un tercer tipo de identidad que tiene que ver con el comportamiento. Si unos comportamientos más apegados hacia los comportamientos hacia lo masculino. Bueno, entonces estas personas que eran afeminadas, más de todo tipo de homofobia, su homosexualidad era notoria. En mi caso, como la homosexualidad no era tan notoria, pude mimetizarme de una manera mucho más fácil. En esa época, porque decía, wow, estoy alcanzando esto de ser este personaje 99.9%. Nadie lo sabe, nadie lo sospecha. Vivo totalmente porque nadie lo sabe y nadie se da cuenta. Y claro, misión para tratar de lo que se venía. Ya me di cuenta de chicos en un colegio. Entonces, aquellos chicos que eran homosexuales, que todo el mundo se les cargaba, incluido yo, ya como esa idea, pero yo empecé a ese destino supuestamente no era así. Más bien empezaban ya a tener libertades que yo no las tenía. Entonces empezó esta situación de, bueno, ¿y ahora qué? Porque ya me metí de lleno en el personaje. En esto de fingir. Marcha atrás. Voy soltando de a poco el personaje y me voy dando a conocer a mí mismo. ¿O qué voy haciendo? Personaje que te protege, totalmente mimetizado. Es muy difícil. Dependes de él para la supervivencia. Un punto en el cual a los 18 años ya terminé, que dije, hasta aquí llegó este personaje. Empezar no es justo que yo esté destruyendo de ser feliz por complacer al resto. Muy complicado, muchísimas vivencias, muchísimas situaciones difíciles, falta el tiempo obviamente para poder, pero a final de cuentas a los 18, claro, fue sumamente, la gente a mi alrededor se había personaje y no soportaban por nada del mundo que existiese una persona real, alguien que tenía sentimientos debilitados, muchas dudas, muchas inseguridades, alguien que ni siquiera tenía la capacidad de decir algo tan elemental y necesario. Otros chicos lo decían desde pequeñitos, me gusta esa niña, pero en mi caso jamás pronunciar esa palabra. Jamás pude decir, jamás pude contarle a nadie, jamás pude sentarme con nadie, esto me está pasando. Y eso es bastante destructivo y bastante hiriente, te aniquila por dentro. Es sumamente duro. 8 años voy a tratar de enfrentar esta situación de una manera distinta. Fui saliendo del closet, conoce, de uno en uno con las personas más cercanas. Tuve
mucha rabia, mucha homofobia, se alejó de mí, se me discriminó. Afortunadamente, personas empezaron a aparecer y a amistades. Y soy homosexual, pero tus historias también he sido discriminado porque, no sé, tengo las orejas grandes, porque soy gordo, porque tengo la voz ronca, porque recursos económicos, etcétera, porque las formas de son innumerables. Entonces, la espada se fue quedando, ¿sí? Se fue quedando y mi gente no, que eran más bien. Y claro, ahora ya la adultez, agradezco que haya sucedido. No hubiese habido ninguna clase de oportunidad para amistades. Entonces, son las cuestiones importantes de todo esto, ¿no? El hecho de que las personas en la época de su vida ni en ningún momento deberían forzar nada, ni crear personajes, ni crear realidades que no pertenecen, ni mimetizar absolutamente nada, sino tratar de su propia identidad en todos prácticas de la vida, en todo lo que conforma su ser como seres humanos, y tratar de pertenecer hacia lo que desde niños, adolescentes, adultos, ancianos, absolutamente todo, que nunca es tarde. 19 años se acaba lo que hasta allí, digamos que puedo comentar a breves rasgos lo que sucedió durante mi adolescencia. ¿Tu familia en esa época adolescente? Crecí en una familia muy amorosa, muy cercana, muy cuidadora, muy bien, un núcleo familiar muy, ¿no? Lamentablemente, una familia tradicional cristiana católica. Y digo lamentablemente porque a estas alturas de la vida yo creo que ninguna familia debería volverse fanática de ninguna religión, cultura, de absolutamente nada. Porque ese más creencias, posturas, fundamentalismos, la capacidad de entender y escuchar al resto. Yo nunca con mi familia, ni padres ni hermanos, de conversar del tema. De hecho, las veces que pude empezarlo fue 28. Adentro de la familia. Yeah. Es decir, que todo el mundo negaba. Claro, yo creo que si yo hubiese sido un personaje después de años, listo. Entiendo que hubiese ahí, pero yo como niño de 8 años no iba a la casa y voy a hablar con mi novia por teléfono. A los 18 ya dejé de hacerlo. Obvio, creo. Todo padre, a final de cuentas, creo que ha dado como para darse cuenta que algo está pasando con inclusive de sinceridad, sentarse a oye, cuéntame, ¿te gusta alguien de tus amistades? Creería que de la gente que va a escuchar, sobre todo padres de chicos, de adolescentes, si están con esta duda de si tienen edad u otra, tienen que empezar a primero, si es que todavía tienen conflictos a la heterosexualidad, a la homosexualidad y a las identidades, asesórense de personas adecuadas, de psiquiatras, no tengan prejuicios, de tal manera que realmente puedan asesorarles de cómo conversar con sus hijos, de cómo sentarse en la mesa y decir, hola hijo, hola, ¿te gusta alguien? Da miedo de decir, ¿sabes qué, mamá? Sí, me gusta una chica, o no me gusta alguien en específico, pero creo que alguien es bonito, bonita. Este tipo de comportamiento, de identidades de la forma más natural posible, porque a final de cuentas, si ustedes estudian y se dan cuenta y si les asesoran bien, se van a dar cuenta que la heterosexualidad y la homosexualidad absolutamente que son parte de cualquiera de nosotros, o la bisexualidad o cualquiera de las identidades,
justamente nosotros como seres humanos, y no tienen ni con los valores ni con cuánto una persona puede llegar a desarrollarse, ni cuánto una persona puede llegar a la vida. Tienen que estudiar, tienen que asesorarse, tienen que investigar mucho. Abandonen cualquier credo que les haga creer lo contrario, abandonen que va a favor del amor a los seres humanos y especialmente el amor a sus propias. Yo tengo cierta... Yo soy sexóloga, los consultorios llegan, ¿no? ¿Qué he visto los homosexuales en el silencio? El silencio carcome. Esto que vos decís, esa cuestión que uno tiene aparentemente para demostrar otra cosa, este personaje como vos, ¿verdad? Y el problema es una situación que, bueno, no es tan grave como, ¿no? Lloran, los padres lloran, etcétera. He encontrado que cuando vienen a la consulta con este tema, digo, y los chicos piensan que voy a ponerme a favor, ¿no? Digo, ¿me entendés? Y esto explicar a los padres, bueno, que esto es una opción, que, digo, te quedan ahí absolutamente encantados, niños, los jovencitos, la vida, y sobre todo les facilita siempre. Nicolás, les digo, es que quienes en tratamiento psicológico son los adultos. Desde luego que sí. Porque lo que hay que con el modelo heteronormativo, ¿no? Sí. Y entonces, si ellos no hacen eso para un acompañamiento y el sufrimiento de los homosexuales, realmente es algo que me duele mucho también, ¿no? Se identifica y uno se conmueve, al menos si es tipo de tía hacia el resto. En mis sobrinos que les vi crecer desde muy niños. Y vulnerables son como una esponja de todo lo que hay alrededor. Y si tienen este tipo de comportamientos heteronormados, discriminatorios, permiten que son, terminarían haciéndoles muchísimo daño. Total. Y yo digo, bueno, yo ya viendo como adulto, ¿no? Cómo fue la adolescencia y la niñez de ellos, dije, bueno, estudio sobre espejo y digo, wow, ¿cómo sobrevivía tanto? Y me estaba orgullosa de haber sobrevivido. Además, respuesta que puede ayudar a los demás. Nicolás Armendáriz, muchísimas gracias por haber acompañado. Cuando uno está con gente, el tiempo. Sí, el tiempo vuela. Yo podría hablar de para un gusto. Estamos conversando, son todos aportes que hacemos, que es muy importante. Decís que me parece que es la idea más rescatar, no a los fundamentalismos, no a los dogmas, vengan. ¿No? Desde luego que sí. Vengan de donde vengan. Y ya me acordé del tercer categoría, se llama género. Expresión de género. La una es identidad, la otra es identidad de género, es de expresión. Bueno, Nicolás, nos mantenemos en contacto. Muchísimas gracias. Agradecerte profundamente esta colaboración y tan cariñosa. Perfecto, muchas gracias. Gente hermosa, nos volvemos a encontrar de sexualidad y adolescencia, la adolescencia y la sexualidad, estos dos temas tan complejos, en una próxima entrega. A todos, muchas gracias.